¿Sabes por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer? ¿Conoces la historia detrás de esta fecha? En este video te hablaremos de los hechos que llevaron a la creación del Día Internacional de la Mujer y cómo se conmemora alrededor del mundo. Revive esta historia junto a nosotros. ¿Cómo surgió el Día Internacional de la Mujer? Todo comenzó con la Revolución Industrial, que ocurrió entre el siglo XVIII y XIX. Durante este periodo, las mujeres eran explotadas laboralmente y su salario era menor al de los hombres. Además, eran privadas de otros derechos como el voto. Debido a esto, una de las primeras manifestaciones se da en 1848, cuando las estadounidenses Elizabeth Stanton y Lucretia Mott congregaron a cientos de personas en la Convención de Seneca Falls, que era la primera reunión nacional por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Hablaron acerca de que deberían existir derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para todos, porque todos son iguales. No lograron mucho en ese momento, pero iniciaron algo que crecería en el futuro. Años después, el 8 de marzo de 1857, las Garment Workers, o trabajadoras de la industria textil en Nueva York, hicieron una huelga. Exigían sueldos más altos y mejores condiciones laborales. Sin embargo, el movimiento fue interrumpido por la policía. Pasaron las décadas y el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres volvieron a protestar en las calles de Nueva York. Demandaban una mejor paga, jornadas laborales más cortas, derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. Un año después, el Partido Nacional Socialista de América proclamó el Día Nacional de la Mujer, que se celebró en todo Estados Unidos por primera vez el 28 de febrero de 1909. Se decidió que en todos los años sería en el último domingo de febrero. En 1910 se organizó el segundo Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. En ese evento, la comunista alemana Clara Zetkin propuso que establecieran una fecha para festejar a la mujer en todo el mundo. Gracias a esto, al año siguiente, el 19 de marzo de 1911, Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza tuvieron su primer Día Internacional de la Mujer. Las que participaron en esta celebración peleaban porque el género femenino pudiera votar, ocupar cargos públicos, trabajar y estudiar. Lamentablemente, menos de una semana después de esta primera conmemoración, ocurrió un trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, en el que murieron 146 personas, principalmente mujeres inmigrantes jóvenes. Este incidente inspiró muchos cambios en las condiciones de trabajo en las fábricas. Otro acontecimiento importante sucedió en Rusia. En el último domingo de febrero de 1913, las rusas decidieron celebrar su primer Día Internacional de la Mujer como una campaña de paz contra la Primera Guerra Mundial. Años después, en el último domingo de febrero de 1917, las mujeres volvieron a unirse y protestaron bajo el lema Pan y Paz, por la muerte de millones de soldados rusos en la Gran Guerra. La huelga continuó por varios días, hasta que el zar Nicolás II se vio forzado a abdicar en marzo, terminando así la monarquía en Rusia. Independientemente de la renuncia del zar, cientos de mujeres rusas seguían en huelga demandando más derechos y mejores condiciones de vida. Como solución, el gobierno provisional concedió el voto femenino en 1917. De acuerdo con el calendario juliano, que era usado en Rusia en ese entonces, el 23 de febrero de ese año, y, según el calendario gregoriano, que es el que se utiliza en la mayoría de los países actualmente, el 8 de marzo. A pesar de esto, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. Finalmente, en el año 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Actualmente, el movimiento que empezaron miles de mujeres en el pasado, que promovía la igualdad y la justicia, sigue vigente. ¿Cómo se conmemora el 8 de marzo alrededor del mundo? En el Día Internacional de la Mujer se realizan diversas actividades para esta fecha. En el 2020, por ejemplo, se organizaron marchas masivas en diversos lugares para exigir igualdad, justicia y seguridad para todas las mujeres. Chile, Ecuador, El Salvador y Brasil fueron algunos de los países en donde se llevaron a cabo estas protestas.
Por otro lado, en distintos estados de México, miles de personas participaron en manifestaciones. Una de las más grandes fue en la capital del país, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana registró que más de 80,000 mujeres se reunieron el 8 de marzo. Caminaron desde el Monumento de la Revolución hasta el Zócalo, gritando frases contra la violencia de género y cantando canciones como Un violador en tu camino, que se ha convertido en un himno del movimiento feminista. La mayoría iban vestidas de morado, que simboliza dignidad y justicia, y de verde, que representan la esperanza y la lucha por el aborto legal y seguro. Además de Latinoamérica, en otros países del mundo también se organizaron eventos para conmemorar el 8 de marzo. En Berlín, Alemania, miles de mujeres vestidas de morado anduvieron en bicicleta por las calles, expresando su apoyo por la causa feminista. Por otra parte, en Bielorrusia se hizo la famosa Beauty Run, donde mujeres de la región corrieron una carrera de 2 o 5 kilómetros para promover que se creen acciones concretas contra la violencia doméstica. ¿Qué es el paro Un Día Sin Mujeres? A lo largo de los años se han realizado paros de mujeres en distintas partes del mundo. Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia y Guatemala son solo algunos de los muchos países que han organizado esta huelga. El 9 de marzo de 2020, México se sumó por primera vez a este acto con el nombre Un Día Sin Nosotras. Las mujeres debían quedarse en casa sin salir a trabajar, comprar ni estudiar, nada que hiciera notar su presencia. El objetivo de esto era hacer evidente la violencia de género que existe en la nación, mostrar lo distinto que sería la vida sin mujeres y empezar un diálogo entre la ciudadanía y el gobierno para buscar soluciones a las problemáticas. Curiosamente, la idea de este paro no surgió en México ni en ninguno de los países mencionados anteriormente, sino en Islandia. En 1975, las mujeres de esta nación europea protestaron contra la desigualdad laboral, dejando de trabajar y cuidar de sus hijos por un día entero. Querían demostrar que su papel era tan importante como el de los hombres en la economía y cotidianidad de la nación. Su movimiento fue todo un éxito, ya que al año siguiente se creó una ley que promovía los derechos de todas las personas sin importar su género. Años después, en 1980, Vigdís Finnbogadóttir ganó la presidencia de Islandia, convirtiéndose en la primera presidenta de Europa. Desde hace más de 40 años, diversos grupos alrededor del planeta han imitado el paro de las islandesas para mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres. El 8 de marzo es una fecha que conmemora las acciones y vidas de mujeres alrededor del planeta, que han creado los cimientos para que, cada año, exista más justicia y seguridad para el género femenino. El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para denunciar las problemáticas que existen en el mundo, para reflexionar e integrar a más personas, sin importar su origen o identidad, a que formen parte de un mundo más igualitario. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos sobre cómo conmemoras tú el Día Internacional de la Mujer. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre el Día de la Mujer, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!